¿sí? Porque la duplicación fue en S. O sea, G1, S y G2 es igual. Cuando entramos en profase, ya tenemos los dos homólogos duplicados, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre mitosis y meiosis? Otra de las tantas diferencias es que los dos elementos del par de homólogos, en vez de estar cada uno por cualquier lado, como era en mitosis, acá en meiosis, los dos elementos del par de homólogos se aparean en profase 1. De manera tal que cada uno con sus dos cromátides hermanas va a estar uno pegadito al otro. Y no solo se aparean, sino que las dos cromátides homólogas que están una al ladito de la otra, estas dos no se tocan entre sí, pero estas dos sí, van a sufrir cortes a la misma altura y en vez de volverse a pegar cada punta en su lugar, se pegan cruzadas. ¿Sí? La punta de esta cromátide se va a pegar en la otra, la punta de esta cromátide se va a pegar en esta. A ese proceso se lo llama entrecruzamiento o crossing over. ¿Sí? En inglés es crossing over, que es lo mismo que decir entrecruzamiento. O sea, hay un intercambio de algunas porciones de las cromátides homólogas entre sí. De manera tal que al final de cuentas, al final de este entrecruzamiento, vamos a tener una cromátide que venía del individuo, supónganse materno, intacta. Otra cromátide que venía del individuo masculino, intacta. Y en el medio quedan dos cromátides, ¿sí?, que tienen una parte grande, supónganse materna, y una chiquita paterna, y la otra, una parte grande paterna y esta puntita materna. O sea, que al final del entrecruzamiento, ninguna cromátide es igual a la otra. Con esto, comillas, con este sencillo acto, aumentamos la variedad, las diferentes combinaciones, generamos diferentes combinaciones entre los alelos de los distintos genes. Y para esto les voy a hacer, a ver si se lo puedo presentar, a ver, acá, si lo encontramos por acá, el PowerPoint que les mandé. ¿Lo ven ahí? ¿Ven ahí? Sí, sí. Bueno, esta es una figura como la que aparece más o menos en el video, ¿sí? Que está reducido, ¿no? Toda la meiosis. Acá, un poco más burdo, tenemos los distintos pasos, G1, profase 1, qué sé yo, solamente con los cromosomas, para que ustedes vean qué pasa con los alelos. Acá está representado un par 1 de este cromosoma más grande y un par 2 de estos cromosomas más chiquitos. Supongamos que rojo vino del padre, azul vino desde la madre, ¿sí?, de este organismo. Y acá tenemos el gen A, ¿sí?, con un alelo de un tipo, otro alelo de otro tipo, pero es el mismo gen. El gen B y el gen F, no importa. En este caso, todos diferentes los alelos entre sí. Ahora, fíjense, en G1, antes de S, cada cromosoma está simple. Acá hay un cromosoma con una cromátide, acá el otro cromosoma con una cromátide.
Después que pasa a S, esto se duplica. Cada cromosoma con 2 cromátides. ¿Sí? Hasta acá exactamente igual que la mitosis. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en profase 1? Fíjense, miren en estas 2 cromátides que son las que están pegaditas, ¿no? Se produce el entrecruzamiento, trocan un pedacito una por la otra y acá nos queda una cromátide como la original, igual a esta. Las cromátides del medio, las que se tocan entre sí, intercambiaron un pedacito. En este caso intercambiaron este, ¿sí? Fíjense que esta cromátide de acá era rojo-rojo y ahora es rojo-azul acá. Y esta era azul-azul y ahora es azul-rojo. O sea, acá tenemos los 2 homólogos del par que se mantienen apareados y que entrecruzaron una porción. De manera tal que las combinaciones de alelo ahora en cada cromátide son distintas. Fíjense, esta cromátide roja era A grande, B grande, y la de al lado también era A grande, B grande. Ahora, esta cromátide queda A grande, B chica, y la de al lado queda A chica, B grande, porque intercambiaron esta partecita. Fíjense que la primer cromátide queda A grande, B grande, la segunda A grande, B chica, la tercera A chica, B grande, la última A chica, B chica. O sea, con un solo entrecruzamiento, ¿sí? Con uno solo, fíjense que ya dimos 4 combinaciones distintas entre estos 2 genes, el gen A y el gen B. Este es uno de los aportes más importantes de la meiosis, que genera variabilidad genética, o sea, diferentes combinaciones entre los genes. Esto, el crossing over, es una de las fuentes de variabilidad genética de la meiosis. Esto va a determinar que las gametas al final de la meiosis no sean genéticamente idénticas. Y esta es la gran diferencia con la mitosis. O sea, las células hijas en mitosis eran idénticas entre sí y con la célula que les da origen. En cambio, las gametas, que son las células finales de la meiosis, tienen no solo la mitad del complemento cromosómico, o sea, no solo son haploides, sino que además tienen distintas combinaciones entre los genes. No van a ser idénticas a la célula que le dio origen, no solo porque tienen la mitad de cromosomas, sino porque tienen distintas combinaciones entre los genes. Esto no es mutación, ¿estamos? Mutación es otra cosa. Las mutaciones pasan en S. Esto es combinación entre alelos preexistentes. ¿Sí? Entonces, en profase sucede eso, entrecruzamiento, ¿sí? Entre cromátides homólogas. Y al final de cuentas, ya cuando tenemos el crossing, al final del crossing, lo que tenemos entonces son cromátides recombinantes. ¿Sí? Porque son el resultado de la recombinación. ¿Mm?
¿Vamos? Laura, haceme esta pregunta un poquitito más adelante, ¿sí? La mitosis no ocurre ni en... Perdón, las mutaciones, ya te la contesto. Las mutaciones no ocurren ni en mitosis ni en meiosis, porque las mutaciones ocurren en interfase, ocurren en ese. Y esto anótenselo porque hay un error en el video. ¿Sí? En el video aparece un cuadrito comparativo y dice que la única fuente de variabilidad en la mitosis o por reproducción asexual, no me acuerdo cómo dice, son las mutaciones. No, es un error, porque las mutaciones ocurren en ese, ¿sí? Y ese no corresponde ni a mitosis ni a meiosis. ¿Ah? Eso ténganlo en cuenta. Entonces, las mutaciones sí son una fuente de variabilidad porque generan nuevos alelos, ¿sí? Entonces, tanto para los organismos que se reproducen por las células que se reproducen, se dividen por mitosis, como las células que se dividen por meiosis pueden tener otra de las fuentes de variabilidad genética son las mutaciones, pero se da en los dos tipos de división celular. ¿Sí? Y fuera de la división celular. Bueno, entonces estábamos con el entrecruzamiento Crossi. Ese conjunto, ¿sí?, de los dos homólogos que están juntos, pueden encontrarlo en la bibliografía, que se refieren a él como tétrada o bivalente, porque al microscopio en realidad se ve como un cromosoma más gordo, pero no se diferencia uno del otro, pero se lo llama tétrada porque son 4 cromátides, 4 moléculas de ADN que hay ahí, y bivalente porque vale por los dos, porque son 2 homólogos, o sea, son el par de homólogos, 2 cromosomas. Muy bien. En profase después ocurre todo lo que define la profase, ¿no? Empieza la espiralización del ADN, se empieza a formar el huso, se divide el centríolo, ¿sí? Las organelas están divididas ya. O sea, todo eso igual que cualquier profase. Ahora viene la metafase 1. En la metafase 1, los dos homólogos que estaban apareados entre sí, ¿sí?, se mantienen apareados y los dos se ubican en el plano ecuatorial, juntos, ¿sí? Los dos juntos se ubican en el plano ecuatorial, unidos por sus centrómeros a la fibra del huso cromátido. Me voy a poner así porque si no, no puedo poner, ¿sí? Los dos homólogos se ponen igual. Y así cada par de homólogos en el plano ecuatorial. ¿Qué es lo que define una metafase? Máxima condensación, plano ecuatorial. Todos están así. Así pasan a anafase 1. ¿Qué caracteriza las anafases? Separación y migración. Pero ¿qué es lo que se va a separar acá y migrar? Si yo tengo el par de homólogos, en la anafase 1 se va a separar un homólogo hacia cada polo. Un homólogo con sus dos cromátides, ¿eh? Todo migra junto hacia los polos. Entonces, ANA1 es separación y migración de homólogos, separación o migración de cromátides homólogas. Se separan entre sí. ¿Sí? También pueden encontrar hermanas. Se separan y migran las hermanas, pero acuérdense que son 2. Y una de ellas ya está recombinada. ¿Sí? ¿Ah? Se separan, digamos, los cromosomas homólogos. De manera tal que hacia los polos, ¿sí?, ¿cuántos cromosomas vamos a tener?
La mitad del total en cada uno de los polos. Claro, si yo partí de una célula, supónganse 2n igual a 8, hacia un polo van 4, hacia el otro polo va 4, porque va un homólogo del par 1 hacia arriba, otro homólogo del par 1 hacia abajo. Un homólogo del par 2 hacia arriba, otro hacia abajo. Y así sucesivamente. En definitiva, tengo 4 cromosomas arriba, 4 cromosomas abajo. 4 cromosomas duplicados, porque cada homólogo va con sus 2 cromátides. ¿Y en anafase qué sucede? Todo lo que sucede en todas las anafases. Comienza y se termina desespiralizando un poco la cromatina, desaparece el uso acromático, puede reaparecer la membrana nuclear, supongamos para hacerlo más prolijito, que reaparece la membrana nuclear y que se divide el citoplasma. O sea, que al final de la meiosis 1 tenemos 2 células N. Pero hay otro detalle importante en la anafase, y para eso les voy a compartir la pantalla, que es que, en realidad metafase anafase corresponde a, es el mismo evento acá. Fíjense. Nosotros estamos acá en profase, se hizo el entrecruzamiento, ¿sí? Acá, por ejemplo, no se nota si no hubo entrecruzamiento acá, yo no marqué nada acá. El entrecruzamiento se puede producir, se produce en general, no, se produce en todos los pares de homólogos y puede haber más de un entrecruzamiento por homólogo, ¿sí? Por par de homólogos. O sea, así como acá, yo acá les dibujé como si hubieran intercambiado todo este brazo, a veces hacen un pedacito de este brazo y otro pedacito del otro y hasta 3 crossing por par de homólogos se producen. ¿Sí? Entonces, el entrecruzamiento así estarían en el plano ecuatorial, ¿sí? Se supone que, por ejemplo, acá quedarían acostados, ¿sí? Si tuviéramos el uso en este sentido, este mismo tétrada o bivalente se pondría como acostado, ¿sí? Y migraría cada uno a cada polo. Si esta fuera una anafase y estos estuvieran migrando hacia este polo y hacia este polo, acá estaría el plano ecuatorial, ¿sí? Y así estarían migrando hacia los polos. Después de este polo, se va a estar en telofase, se va a estar formando esta célula, de este polo, esta otra célula. De este polo, esto iría para acá, del otro polo, esto iría para acá. Pero esta es solo una de las opciones posibles de reparto de los homólogos. Porque, fíjense, vuelvo a mis deditos. ¿Queda claro los dos homólogos que hicieron crossing y están en el plano ecuatorial? ¿Sí? Pero una cosa es que este par de homólogos se ubique así en el plano ecuatorial y otro resultado puede ser que se ubique así. O sea, ¿cómo se disponen los homólogos en el plano ecuatorial y por lo tanto qué es lo que migra hacia arriba y qué es lo que migra hacia el otro polo? Es al azar. ¿Sí? Y la migración, la separación y migración de los homólogos al azar en anafase 1 es otra de las fuentes de variabilidad genética. Separación y migración al azar de los homólogos
en ANA 1, ¿sí? Es otra de las fuentes de variabilidad genética. La primera era el entrecruzamiento, que también es al azar, porque el entrecruzamiento se puede dar a cualquier altura de los brazos de los cromosomas. La segunda fuente es esta, que también implica azar. Porque ¿cuál de los dos homólogos, si el que venía de la madre o el que venía del padre, se migra a un polo y cuál hacia el otro, es al azar? O sea, en la anafase 1 no quiere decir que todos los cromosomas homólogos que venían de la madre van a ir todos a un polo y todos los que venían del padre van a ir a otro polo. Puede que el 1, 3 y 4 de la madre vayan a un polo, el 2, 5 y 6 vayan hacia el otro polo. ¿Sí? Hay innumerables combinaciones posibles. Pero lo concreto, sea cual sea la combinación que se da entre los cromosomas que provenían de la madre y los cromosomas que provenían del padre, en las células hijas tiene que haber un elemento del par 1, un elemento del par 2, o sea, un elemento de cada par de homólogos. Por lo tanto, al final de la meiosis 1, ya las células, esas dos células que se originan, ya son N. Homólogos en los polos. Si no hay homólogos en los polos, no hay homólogos en las células en telofase 1, razón por la cual, si no hay homólogos, son N. Yo sé que esto, para los que no vieron el video más, pero aún para los que vieron el video puede resultar complicado, pero si ustedes saben las etapas, cómo se definen cada una de las etapas, qué es lo que caracteriza cada una de las etapas, acá la gran diferencia es lo que pasa en profase 1, que los homólogos se juntan, intercambian y en la meiosis 1 actúan en principio como si fueran un único cromosoma, porque se van juntos y se ubican en el plano ecuatorial. Entonces, la primera separación es de homólogos, duplicados, pero homólogos. ¿Sí? Y después ya, la meta 2 es exactamente igual que una mitosis de una célula N, porque son células haploides. Pero, acuérdense, sin etapa S en el medio. Entonces, ya de telofase 1, ya los cromosomas están duplicados y pasan a profase 2. O sea, la profase de la segunda división meiótica. Entonces, esos cromosomas que ya están duplicados en profase vuelven a espiralizarse un poco más, se forma un nuevo uso acromático. En metafase, ese homólogo que tiene una cromátide intacta y la otra con un pedacito recombinado, se va a ubicar en el plano ecuatorial, máxima condensación, plano ecuatorial, metafase. Separación y migración, ¿de qué va a haber en anafase? ¿Qué se van a separar? Las cromátides recombinantes, o sea, en la anafase 2 hay separación y migración de cromátides recombinantes. Están unidas al mismo centrómero, ¿sí? Pero hay recombinaciones entre ellas. Y lo mismo, cómo se ubiquen, ¿sí? Las cromátides en metafase va a ser totalmente al azar, entonces esta migración también en anafase es al azar. Y esto es
otra fuente de variabilidad genética, porque genera distintas combinaciones entre los genes. Esas separaciones, ¿sí? Esos polos, van a tener ahora un solo elemento del homólogo, o sea, un elemento del par 1, un elemento del par 2, otro elemento del par 3, pero simples, porque se separaron las cromátides. En ANA 1 había uno de cada uno, pero estaban duplicados. En ANA 2 hay uno de cada uno, pero están simples. Esa es la gran diferencia entre ANA 1 y ANA 2. Y después viene telo 2, que como todas las telo, reaparece la membrana nuclear, se desespiralizan los cromosomas, desaparece el uso, y acá sí, siempre, va a haber separación del citoplasma, va a haber citocinesis. ¿Sí? Y ahí se generan, a partir de esos 4 núcleos que se generaron, 4 células. Esas células son las gametas, digamos. En realidad, para que sean gametas, después de la meiosis, se da un periodo de, digamos, cambios morfológicos, ¿no? O sea, para tener una gameta funcional, después de la meiosis, hay algunos cambios morfológicos en esas células. Yo creo que lo más claro se ve en un cromosoma, en un espermatozoide, ¿sí? Tienen que hago una presentación y les hago el dibujito. Un espermatozoide, ustedes saben, es una célula que tiene que, para hacer la fecundación, digamos, tiene que, pongo como ejemplo los mamíferos, ¿no? Tiene que remontar vagina, remontar útero y trompas, ¿sí? De falopio, y en general la fecundación se hace a nivel de las trompas. Después ese óvulo fecundado llega al útero y se anida en el útero, ¿no? De manera tal que es diferente como gameta a un óvulo. Un óvulo en general, un óvulo funcional, tiene su núcleo y un gran citoplasma. En el caso del espermatozoide, ¿cómo es un espermatozoide? Tiene un largo flagelo, ¿sí? Que es lo que le permite, ¿sí? Tiene movilidad, ¿no? Entonces, morfológicamente, un espermatozoide tiene su núcleo, ¿sí? Y, por ejemplo, el aparato de Golgi se ubica acá, ¿sí? Y la gran cantidad de mitocondrias se ubican acá. ¿Por qué? Porque en el aparato de Golgi, esas vesículas con enzimas que suelen empaquetarse en el aparato de Golgi, se ubican acá en la cabeza, en el frente, porque con estas enzimas después va a entrar por toda la corona de células que rodea los óvulos, ¿sí? O sea, el óvulo no sale solito, o bueno, sí, sale solito, pero lo que hace es, está rodeado, ¿no?, de moléculas y de estructuras que se llama la membrana pelúcida, y esto tiene que ser lisado por las enzimas del espermatozoide. Y el espermatozoide, por otra parte, estas mitocondrias, por ejemplo, que van a proveer energía para que el flagelo se mueva. Entonces, un espermatozoide que no tiene esta estructura morfológica no es funcional, no llega a fecundar porque no puede remontar, ¿sí?, vagina y útero. Entonces, esa es la gameta. La meiosis lo que hace es producir, en principio, una célula, ¿sí?, N, qué sé yo, que después sufre, no sé si sufre, pero después pasa por un proceso de maduración, digamos, morfológica, que la lleva a esta
estructura que lo hace, esta forma que lo hace funcional. ¿Se entiende? O sea, la meiosis es una forma de división celular que con posteriores adecuaciones morfológicas, lo que se llama la maduración, se hace una gameta funcional. ¿Sí? Esto requiere sentarse un rato, ir viendo la división, ir analizando fase a fase, ver qué pasa en una fase, qué pasa en la otra, qué pasa en la otra. Más allá de que ustedes se aprendan estas cuestiones de las fases, cuándo es haploide, cuándo no lo es, cuánto es la cantidad de cromosomas, cuánto es la cantidad de cromátides por fase, es que ustedes vean, y para eso está ese PowerPoint, para que vean las distintas opciones que hay, que la importancia biológica de la meiosis es que genera variabilidad genética, genera nuevas combinaciones. Si ustedes a esto le agregan que el organismo de reproducción sexual, después de la variabilidad aportada por la meiosis, se agrega otra fuente de variabilidad, que es la fecundación al azar. Porque la fecundación, ¿qué óvulo? Vamos a ovular las mamíferas cada mes, de todo lo que tenemos. ¿Y cuál de los miles de espermatozoides que hay por cada eyaculación va a fecundar a ese óvulo? Es al azar. Entonces, esto explica por qué una gameta no es genéticamente idéntica a la otra y por qué hijos de los mismos padres no son genéticamente idénticos. Ustedes, por más que tengan el mismo papá y la misma mamá, no son genéticamente idénticos a sus hermanos, ni son genéticamente idénticos a ninguno de sus dos padres. ¿Por qué? Porque provienen de una fecundación que a su vez se hizo con gametas que provienen de meiosis. Y ustedes vieron la coctelera que es la meiosis. ¿Sí? Porque hay recombinación en el crossing, recombinación en la anafase 1, recombinación en la anafase 2. ¿Sí? Independientemente de las mutaciones que pudieron haber en la etapa S. Pero acá concretamente, aunque no hubiera habido mutaciones, hubiera habido recombinación si hay meiosis. ¿Sí? Ustedes imaginen la meiosis como un juego de baraja. Las barajas son siempre las mismas. ¿Sí? Hay 4 por cada palo, digamos, ¿no? Por cada número. ¿Sí? Hay uno de basto, uno de oro, uno de copa y uno de espadas. ¿Sí? ¿Y en qué consiste el dar las cartas? De todo ese montón, repartir en los jugadores. ¿Sí? En el caso de la meiosis, ¿sí? Los jugadores son 4, que son las 4 células hijas. ¿Sí? Todas van a tener de cada número, ¿sí? Una carta. ¿Sí? Uno. O una puede tener espada, otra puede tener oro, otra puede tener, ¿sí? ¿Se entiende? Pero todas tienen que tener todos los números, todas tenemos que tener los mismos cromosomas, si no, ese jugador que la recibe no puede funcionar. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, yo quiero que diferencien lo que es
la mutación como fuente de variabilidad, porque se genera alelos nuevos, las mutaciones generan alelos nuevos. En cambio, en meiosis no se generan alelos nuevos. Lo que hay se recombina de manera diversa. ¿Sí? No generaron una nueva carta, no sé, no mezclar, por ejemplo, un diamante, mezclarla con una carta de una baraja de póker. No. Seguimos teniendo palos, espadas, oros y copas, pero combinadas de distinta manera. ¿Sí? Que aparezca una carta de pique es porque ahí hubo una mutación. ¿Sí? O de trébol es porque ahí hubo una mutación. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí o no? A ver, les doy 5 minutos y preguntan. A ver, entre lo que leyeron o las actividades que tuvieron que hacerse de alguna duda. Para no seguir. ¿Todos lo tienen clarísimo? No les creo. A mí el silencio en estos casos me asusta, porque o no quedó claro o no sabemos ni dónde estamos parados. ¿Alguien hizo las actividades? ¿Se metió para ver las actividades? Yo todavía no. ¿No? ¿Eh? Yo todavía no. Bueno, aprovechenlas, háganlas, porque yo creo que ahí van a empezar. Bueno, a ver, Micaela, ¿cuál es la duda? Cuando pide que justifiquemos las cosas de los alelos y eso, nos pide que hagamos el cuadrito ese, ¿no? Pero vos te estás metiendo en los problemas de genética. Sí. Bueno, todavía no hablé de eso. Ah, ok. Estoy en meiosis, es más. Ni hablé que es homocigota ni heterocigota. Ahí va. Bueno, mi recomendación para abordar mitosis y meiosis es que la hagan despacito, lápices de colores. Yo cuando la clase es presencial les digo, para la próxima clase se traen lápices de colores, ¿sí? Y yo me aparezco con la tiza de colores. Les recomiendo eso. Porque si no se pueden confundir. Pero me parece que la clave está en lo que empezamos dando en la presentación de la meiosis, similitudes y diferencia con mitosis, hagan un cuadro comparativo entre mitosis y meiosis. ¿Sí? Para la próxima, suban al foro un cuadro comparativo entre mitosis y meiosis. Si fueron tomando apuntes con lo que yo fui hablando, ahí tienen la comparación. Cantidad de células de origen, cuántas al final, de qué tipo de células son, fuente de variabilidad, bla, 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 bla. ¿Estamos? Entonces, próxima clase, cuadro comparativo, yo me lo anoto acá. Cuadro comparativo, mitosis y meiosis. Súbanlo al foro. ¿Está? Bueno, entonces si no hay dudas, vamos entonces a otros conceptos y comparto. A ver, cuando en un organismo diploide, ¿sí? Los dos alelos que puede tener un organismo diploide, uno en cada homólogo, cuando los dos homólogos, ¿sí? Son iguales, perdón, cuando los dos alelos del par de homólogos son iguales, se dice que ese organismo es
homocigota. O sea, homocigota en este caso puede ser un organismo, por ejemplo, que es así o que es así. O sea, tiene los dos alelos iguales. ¿Lo ven? O sea, sería este caso. Este es homocigota, porque tiene los dos alelos iguales. Ahora, también podría haber sido, ¿sí? En vez de ser mayúscula, mayúscula, ser minúscula, minúscula. ¿Sí? En vez de mayúscula, mayúscula, minúscula, minúscula. En cambio, los organismos que tienen un alelo de un tipo y el otro alelo del otro tipo, se dice que son heterocigotas. O sea, son con un alelo mayúscula y otro alelo minúscula. ¿Sí? Esto que estamos hablando, ser homocigota o ser heterocigota para un determinado gen, es información acerca del genotipo del organismo. Estoy diciendo qué información genética tiene para esa característica. Por ejemplo, en esta célula que está acá, tenemos que para el gen A es heterocigota porque tiene un alelo mayúscula, otro alelo minúscula, no sé, alto, bajo, tiene las dos informaciones sobre la altura. Es heterocigota para fabricar insulina, porque tiene fabrica, no fabrica, pero es homocigota para el color del pelo, marrón, marrón. ¿Sí? O sea, los organismos pueden ser heterocigotas para unos genes, homocigotas para otros. No es que el organismo es todo homocigota para todas sus características, todo heterocigota para otra de sus características. A su vez, fíjense que hay dos tipos de homocigotas, ¿sí? Los que denotamos con una letra mayúscula y los que denotamos con una letra minúscula. ¿Qué significa esa letra mayúscula y esa letra minúscula? Significa que cuando tenemos un organismo en condición de heterocigota, donde hay una letra, un alelo que escribimos en mayúscula y el otro alelo escribimos en minúscula, el alelo que se manifiesta en el fenotipo, el que se va a expresar, es el alelo al cual le pusimos la mayúscula. Aquel alelo que se expresa cuando está en heterocigosis se lo llama dominante. El alelo dominante es el que siempre se expresa en el fenotipo. ¿Sí? A ver. Tenemos los que se escriben con mayúsculas son los dominantes. Los dominantes siempre se expresan. ¿Sí? Por lo tanto, esto quiere decir que organismos que son así, ¿sí? Esa característica va a estar en el fenotipo. ¿Sí? ¿Se entiende? Esperen que haga una cosa así. Me adelanto. Los que tienen
perdón, los alelos que marcamos con una minúscula se los llaman recesivos. ¿Por qué? Porque solo se expresan cuando están en homocigosis, o sea, O sea que sí o sí siempre en el genotipo de una cría va a estar A mayúscula. no, Siempre tiene que haber, no necesariamente. no. Entonces, ¿a qué se refiere con siempre? Espera, no sé, ¿quién está hablando? Celín, ¿quién está hablando? Yo, Carmela. No, es que no te veo, por eso, bueno, Carmela. No, pará un cachito. Ahí apunto. Parame un chiquitín. Esto que está acá, esta columna, expresa genotipos. Vamos a armar ahora, supongamos que, a ver, acá. Supongamos que el alelo A que ponemos acá con alelo grande es, no, espera un cachito, esto me mata. Ahí. Supongamos que estamos hablando del gen color de ojos, ¿sí? ¿Estamos? Que tiene dos alelos. Un alelo A, grande, que va a ser el dominante, que es marrón. Y el otro alelo, ¿sí? Que va a ser el recesivo, y es color celeste. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, me salió acá un 0 en vez de un igual. A ver si lo puedo cambiar. Ahí. ¿Sí? El gen es el gen del color de ojos, pero tiene dos alternativas. Un alelo marrón, que yo les doy esta información, es dominante y por eso lo pongo con mayúscula, y otro alelo celeste, que yo les digo esta información, es el recesivo y por eso lo pongo con minúscula. Esto es todo lo que hay en la población. Ahora, ¿cómo se distribuyen estos dos alelos en una población diploide? Y bueno, cada célula de ese organismo diploide, como tiene homólogos, cada célula tiene que tener dos alelos. Dos alelos que pueden ser iguales o dos alelos que pueden ser distintos entre sí. Si este es el genotipo, ¿sí?, de los organismos, ¿sí?, ¿cuál va a ser el fenotipo? O sea, mi pregunta es, este organismo que es así, ¿cómo va a ser? ¿Cuál va a ser su fenotipo? ¿Qué información va a expresar? Marrón. ¿Eh? ¿Qué información? ¿Va a tener ojos marrones? Va a ser marrón. Porque ¿qué otra información tiene? La única que tiene es la de color marrón. No tiene otra. No le queda otra opción. El primero es marrón. Este es fácil, digamos. Es la única información que tiene. ¿Sí? El segundo, ¿qué información tiene? Perdón, ¿qué fenotipo va a tener? Va a tener ojos celestes. No tiene otra información más que de ojos celestes. ¿Sí? Si lo único que tiene es el A chiquita, que es celeste. Mientras que ahí sí viene la pregunta. El tercero, que tiene las dos, ¿qué color de ojos va a tener? Marrón. Marrón. Porque fíjense que con solo tener un alelo dominante, la característica ya es la característica que marca el que dijimos que es el alelo dominante. ¿Por qué?
Porque los dominantes siempre se expresan, no importa cómo esté la célula. Cada vez que hay un dominante, el fenotipo va a ser de esa característica dominante. ¿Y los recesivos cuáles son? Los que solo aparecen en el fenotipo cuando están en homocigosis. Estos organismos que tienen los dos alelos iguales, acuérdense que se llamaban homocigotas. ¿Sí? Tenemos, en este caso, dos tipos de homocigotas. Tenemos los homocigotas dominantes, son los que tienen esos dos alelos dominantes. A ver, lo pasa acá. Ahí está. ¿Sí? El que sigue es un homocigota recesivo, porque lo único que tiene es el alelo recesivo, ¿sí? Ahí me equivoqué. Homocigota recesivo, ¿sí? Y el último, heterocigoto. ¿Sí? O sea, esto es genotipo que se lee así. Después no me digan, es un organismo AA, todos son AA. ¿Sí? Para el gen A todos son AA. El tema es que me digas si los dos son dominantes, o los dos son recesivos, o tiene un dominante y un recesivo. Para decir eso, estos son los términos adecuados. Homocigota dominante, homocigota recesivo y heterocigota punto. No me digan heterocigota dominante, no existe el heterocigota dominante. Si ustedes dicen heterocigota, quiere decir que el fenotipo va a corresponder al alelo dominante, pero no se dice heterocigota dominante. Perdón, ¿Sí? heterocigota no puede ser con la A chiquita adelante y la dominante, o sea, celeste marrón. No, es lo mismo pero la convención genética es que el dominante va siempre primero. Ok, ¿Sí? O sea, el modo de escribirlo es el dominante primero y el recesivo atrás. El resultado es igual, pero te va a confundir menos después. ¿Sí? Esto que tienen acá, lo tienen que manejar, lo tienen que tener bien manejado. ¿Sí? Porque con esto van a entender o van a poder, sí, comprender no solo lo que tienen para leer, sino, por ejemplo, los problemas, ¿sí? Porque la primera etapa de todos los problemas de genética es poder interpretar el resultado, si el enunciado, perdón, es poder interpretar el enunciado. Si el enunciado está escrito, está dado en información de genotipo, poder pasarla a fenotipo. Y si se lo dan en fenotipo, con algunos datos que tengan del gen, la van a poder pasar a genotipo. O sea, el ir de genotipo a fenotipo y de fenotipo a genotipo lo tienen que poder manejar bien. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí o no? sí, yo estuve haciendo los ejercicios que pedían eso y usaba como ejemplo el que vi en el video y más o menos lo iba resolviendo, pero no terminaba de entender por qué era así, pero ahora me quedó mucho más Bueno, claro. pero te queda... Entonces, si ustedes tienen un enunciado de genética que dice, la mamá era así y el papá, la mamá era alta de ojos celestes y el papá es alto de ojos verdes, ¿sí?
primer paso. ¿De cuántos genes habla el problema? ¿De cuántos genes? La mamá es alta y el papá, la mamá, ¿cómo era? Alta de ojos celestes y el papá es alto de ojos verdes. ¿Cuántos genes? 2. ¿Sí? Siguiente oración. En la población el color de ojos está determinado, se presenta con 2 alelos. El alelo, bueno, nada, ya se les dije, les di la respuesta. ¿Sí? ¿De cuántos alelos tienen para el gen de altura? En la primera frase que les había dado antes. La mamá es alta, de ojos celestes, y el papá es alto, de ojos verdes. ¿De cuántos alelos habla el problema ahí? Si te digo alto, alto, ¿de cuántos alelos está hablando? De 2. ¿Dónde está? ¿Cuáles son los alelos? Yo te estoy diciendo, la mamá es alta y de ojos celestes. El papá es alto, de ojos verdes. ¿Sí? En cuanto a la altura, ¿de cuántos alelos estoy hablando? ¿Cuántos mencioné en ese enunciado? 2, ser bajo o ser alto. ¿En dónde dije que algún padre Uno. era? Uno, Ah, uno, ok. profe. No lo dije en ningún lado. En realidad nunca hablé de alelos, porque siempre estuve hablando de fenotipo, ¿sí? Lo único que sé es que para la altura, por lo menos un alto hay, ¿sí? En cambio, para color de ojos, yo ya estoy hablando de 2 fenotipos distintos, porque estoy hablando ojos verdes y ojos celestes. Entonces ahí, sobre la base de que yo ya le dije al empezar la clase, acá vamos a hablar de genética mendeliana clásica, sencilla, 2 alelos por cada gen, ¿sí? Entonces, si yo le estoy diciendo que un padre de ojos celestes, el otro un padre de ojos verdes, te estoy dando cuenta de que hay 2 alelos ahí, ¿sí? Ahora, por ahí preguntan, ¿cómo sé cuál es dominante y cuál es recesivo? Que hay por ahí, bueno, te lo tiene que decir el problema, ¿sí? O lo podés deducir del problema, ¿sí? A veces, saber cuál es dominante y cuál es recesivo se deduce a partir, si no te lo dicen la característica de cómo son los padres, qué sé yo, cómo son los alelos, se deduce de cómo son los hijos, ¿sí? O de cómo fueron los padres de esos padres, o sea, cómo son los abuelos. Este hecho de que haya un alelo recesivo y otro dominante para buena parte de los genes, surge de, o sea, cómo de algún modo lo comillas, descubre Mendel. Porque él analizaba, ¿qué hacía Mendel? Mendel no sabía, yo les puedo asegurar que ustedes saben miles de cosas más, muchísimas más cosas más de las que sabía Mendel. ¿Sí? Y Mendel es algo así como el patriota de la genética, ¿no? La vaca sagrada de la genética. Porque la época en que Mendel estaba, 1800, ¿sí? Ni se sabía del ADN, ni se sabía apenas si se podían ver algunas células tiñéndola. O sea que ustedes saben mucho más que Mendel, pero ni ustedes ni yo, capaz que ustedes sí, yo no, seguro, no somos los geniecillos como Mendel, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo Mendel? Mendel era un monje que vivía en lo que ahora es República Checa, ¿sí? Más cerquita de Austria, ¿no? Del imperio
austrohúngaro. ¿Y qué hizo Mendel? Mendel en realidad era un estadístico. Fue uno de los primeros, y ahí si se quieren estuvo la genialidad de Mendel, que buscando regularidades en la naturaleza, él empezó a aplicar métodos estadísticos a experiencias y observaciones de la naturaleza. Y con la aplicación de esas técnicas estadísticas, dedujo cómo podrían estar funcionando esta cuestión de la transmisión de los caracteres heredables, cómo estaría funcionando la herencia. Pero tampoco sabía de meiosis, ¿sí? Porque no se sabía. Entonces, ¿qué hizo este monje? Como buen monje se ve que tenía, no sé, bastante tiempo. Y lo que hizo fue observar en una planta de poroto, qué pasaba con determinadas características a lo largo de las generaciones. Él tomó una planta que tenía la ventaja de tener autofecundarse. Entonces él podía controlar las fecundaciones. Tomaba el polen de una planta con determinada característica y lo ponía, ¿sí?, en la flor de otra, y así iba controlando. Pero estamos hablando de 800 hijos por cada camada. ¿Se entiende lo que digo? O sea, él fecundaba y tenía 800 hijos, y después esos 800 hijos los fecundaban entre sí. O sea, yo me imagino el jardín de ese monasterio lleno de macetitas, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Seleccionó características, plantas en principio, plantas, en las que veía que una misma característica se repetía generación tras generación. O sea, supónganse, una planta de flor amarilla, que sus padres, abuelos y tatarabuelos siempre tenían plantas amarillas, ¿sí? Y otra planta que por generaciones y generaciones siempre tenían flores blancas, ¿sí? Y cruzó un individuo de flores blancas con estas condiciones familiares, con un individuo de flores amarillas con esas condiciones familiares, y se puso a mirar qué daba. Y veía que todos los hijos de esa primera generación eran amarillos. O sea, la característica blanca había desaparecido. A esa característica amarilla le puso dominante, porque era la que dominaba, según él, sobre la blanca. Ahora, después, ¿qué hizo? A todos esos hijos amarillos, esos hijos de, supongamos, una madre amarilla con un padre blanco, todos esos hijos que dieron amarillos, los fecundó entre sí. O sea, hizo que la F1, la filial 1, los hijos 1, la primera generación de hijos, les digo esto de F1 porque así aparecen los problemas o en la nomenclatura genética, ¿no? Filial 1, es la primera generación de hijos. A todos esos hijos amarillos los fecundó entre sí. Y vio que dio. Otra vez, 800, 700 macetitas con los hijos. ¿Qué dio esa F2? O sea, los nietos de la primera pareja, los hijos de los hijos. ¿Qué dio? Que el 75% de los nietos eran amarillos y el 25% de los nietos eran blancos. ¡Parará! Reapareció la característica del abuelo, la flor blanca. ¿Sí? Quiere decir
lo cuento como un cuentito, Mendel dijo, no, entonces la característica blanca no desaparece, sino que queda enmascarada, tapada por la característica amarilla que venía de la abuela. ¿Sí? Entonces, a esa característica que siempre aparece, que siempre domina, digamos, se dijo, bueno, esta es la característica dominante, la amarilla, pero la otra es recesiva, queda como rezagada, queda como enmascarada, pero no es que se disuelva, desaparezca. La blanca es la recesiva. Entonces, avanzo con Mendel y termino con Mendel. O sea, él dijo, esto solo puede suceder, estas combinaciones matemáticas, digamos, primera generación 100%, segunda generación 75-25, matemáticamente solo se puede dar si las características están de a pares, si esos dos pares se segregan, se separan, ¿sí? Azarosamente, y después se vuelven a reunir, ¿sí? Y se recombinan habiéndose separado al azar. O sea que sin saber de cromosomas, de meiosis, él está ahí hablando de la separación de los homólogos y la vuelta a combinar con la fecundación. ¿Sí? Después analizó lo mismo, pero en vez de matemáticamente analizar una característica por vez, empezó a pensar en dos características a la vez. Flores y tipo de semilla, supongamos. Lisa o rugosa. Entonces ahí vio que se sostenía esto de características que, comillas, desaparecían, características que volvían a aparecer, y esa es la segunda ley de la termodinámica. ¿Sí? Está dando frío de estar acá sentada. ¿Sí? La primera ley da cuenta de la separación de los dos alelos del mismo gen. La segunda ley tiene que ver con que cada uno de los genes se separan independientemente entre sí. ¿Sí? Y esto se puede observar claramente si entendemos o cuando analizamos genes que están en distintos pares de homólogos. ¿Sí? Esto que decíamos, no es que los homólogos todos los homólogos del padre van hacia un polo en la fase 1 y todos los homólogos de la madre van hacia el otro polo, ¿sí? En esa anafase 1. Sino que algunos de los cromosomas originalmente del padre y algunos de los cromosomas originalmente de la madre van a ir a su mismo polo y los otros van a ir hacia el otro. Y esto es al azar. ¿Sí? O sea, que estas cosas, este final de historia que yo le conté con las fuentes de variabilidad genética y las fuentes de azar, se condicen con lo que vio Mendel matemáticamente. De hecho, la publicación de Mendel trabajó sobre mediados del siglo XIX, publicó en una revista pequeña, ¿sí? Bueno, en esa época lo que era la ciencia de lo que hoy es República Checa, sobre todo en matemática, bueno, y al día de hoy, los matemáticos checos son muy renombrados, ¿sí? Eso no tuvo gran difusión, medio era como, no se entendía muy bien esto, biológicamente no se podía explicar, y esto se reflota a principios del siglo XX, donde se empieza a conocer un poco más
biología, se conoce un poco más de el funcionamiento, o sea, de mitosis, de meiosis, y bueno, de ahí le empezaron a dar bolillo otra vez a lo que Mendel había publicado. Entonces, esto es lo que llamamos la primera ley de Mendel, que es la separación de los alelos, ¿sí? Obviamente, esta cuestión de la separación de los alelos solo se observa si uno está en presencia de un organismo heterocigota, porque en un homocigota los dos alelos son iguales, ¿no? Entonces uno no lo puede ver en el fenotipo, si estamos hablando de un homocigota, de un cruce de homocigotas dominantes entre sí. Si los dos padres son homocigotas dominantes, al hijo no le queda otra cosa más que ser homocigota dominante, no se ve. Se ven estas diferencias cuando se cruzan heterocigotas. ¿Sí? Al cruzarse heterocigotas, ahí sí uno puede ver. ¿Por qué? Porque los padres heterocigotas producen 50% de sus gametas con un alelo y otro 50% con otro alelo, ¿no? Porque los dos alelos, las gametas son haploides, entonces el 50% de las gametas, por ejemplo, yo soy de sangre de fenotipo A, ¿sí? ¿Me siguen? Fenotipo A. O bueno, no, se va a hacer más sencillo. Yo soy RH positiva, supongo. No lo soy negativa, pero no importa. Soy RH positiva. En el factor RH, ¿sí? Que es un gen, en el gen del factor sanguíneo, factor sanguíneo. ¿Sí? Hay dos alelos, ¿sí? El alelo positivo, ¿sí? Y el alelo positivo es dominante. Por lo tanto, si es dominante, le voy a poner una letra mayúscula, ¿sí? Y el alelo negativo. El alelo negativo es recesivo. Por lo tanto, yo le voy a poner una letra minúscula. ¿Sí? ¿Está? Si yo tengo sangre, ¿sí? Positiva, o sea, si el fenotipo de mi sangre, si yo tengo un fenotipo positivo, ¿cuál es mi genotipo? Escríbanlo ahí. Tengo dos opciones en función de lo que veíamos antes. Porque si yo tengo el fenotipo que corresponde a la característica dominante, basta con que yo tenga en mi genotipo un solo alelo. Con que tenga un solo alelo, yo ya voy a tener esa característica dominante. En cambio, si yo tuviera un fenotipo negativo, ¿sí? ¿Cuál es mi genotipo? No queda otra opción más que esa. Las dos recesivas. ¿Sí? Ahora, si yo no me puedo hacer un estudio sanguíneo, ¿sí? ¿De qué otro modo podría yo saber si soy homocigota dominante o si soy heterocigota? Sin hacerme un análisis de sangre. Podría ser sabiendo mis padres, ¿sí? ¿Cómo tendrían que ser mis padres para yo
asegurarme que soy así. Para yo estar segura que soy así. Para estar segura que yo soy homocigota dominante, mis dos padres tienen que ser homocigota dominante. Esa es la única manera. Porque si es como dice Facundo, ¿sí? Que uno de los dos, si uno de mis dos padres fuera así, bueno, fuera así, sus gametas de ese papá podría haber sido el 50% así y el otro 50% así. ¿Sí? O bueno, me salió mal. Esperen, 50% así. ¿Sí? 50% con el alelo dominante, 50% con el alelo recesivo. Si mi madre hubiera sido homocigota dominante y mi papá heterocigota, y si a mí justo me tocó el espermatozoide de mi papá que llevaba el alelo recesivo, yo puedo ser tranquilamente heterocigota y no lo sé, porque mi fenotipo va a seguir siendo positivo, pero yo no sé si en mis genes no está también la información para el recesivo. La misma deducción sería ir a ver cómo son mis hijos. Yo soy positiva, pero no sé si soy homocigota o heterocigota. Un modo es ver qué son mis hijos. Basta con que uno solo de mis hijos sea RH negativo para confirmar que yo soy heterocigota. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo tener la sangre positiva, pero ser heterocigota, y justo el alelo de negativo fue con el óvulo que le tocó a ese único hijo que tengo negativo. ¿Sí? Entonces, para los problemas de genética, que encontrar en el enunciado, que te digan o llegar a la conclusión que o que los padres o que los hijos son homocigotas recesivos, esta es una información muy valiosa, porque un organismo con un fenotipo recesivo me asegura que tiene un genotipo recesivo, homocigota recesivo. Y no hay dudas. En cambio, un organismo con un fenotipo que corresponde a la característica dominante, uno no sabe con seguridad si su genotipo es homocigota o es heterocigota. Entonces, cuando hagan los problemas de genética, no se tiren a decir, este porque es positivo, entonces es homocigota dominante. No, porque puede ser heterocigota también. Por lo tanto, el cuadrito que les hice antes, de donde tenían una columna para genotipo, otra columna para fenotipo, y después, bueno, cómo se llamaba, cómo se decía en palabras, cada uno de los genotipos lo tienen que saber muy bien. ¿Sí? Una homocigota, cómo es su fenotipo, una heterocigota, cómo es su fenotipo. Segundo, o sea, digo esto y cortamos. Pasos a tener en cuenta, tomen apunte porque esta va a ser la Biblia de los ejercicios de genética. Pasos a tener en cuenta para la resolución de ejercicios de genética. Primero, paso 0, sacar el pie del acelerador. Porque en general para los parciales están tan embalados que ni leen bien los enunciados. Sacar pie del acelerador. 2. Ver si el enunciado está escrito en términos de fenotipo o genotipo. ¿Sí? Si está, bueno, si hay información sobre los genes, cuántos genes
son identificar los genes y la información de los alelos de los genes, o sea, cuál es el recesivo, cuál es el dominante, ¿sí? Por cada gen. Ponerle a cada gen y sus alelos, elijan una letra en la que vuestra minúscula y mayúscula se diferencien bien, ¿sí? Muchas veces se equivocan porque escriben las S mayúsculas igual que las minúsculas. Y a lo largo de la resolución del problema se les va achicando la mayúscula y al final de cuentas no distinguen cuál es la minúscula y cuál es la mayúscula. Ni ustedes ni nosotros cuando revisamos lo que ustedes escriben, ¿sí? Entonces, eligieron las letras, se hacen, yo no sé, hay escuelas que todavía los mantienen al día de hoy, cuando les dan un problema le hacen un cuadradito aparte, un rinconcito de la hoja que ponga los datos. Bueno, lo que hacen es ustedes lo mismo con los datos del problema de genética. ¿Cuántos genes hay? ¿Cuántos alelos? ¿Cuál recesivo? ¿Cuál dominante? Ver el enunciado. Si el enunciado está escrito en fenotipo, pasar los datos a genotipo. O sea, si María es de ojos celestes con pelo rubio, ustedes como ya tienen cuál es el alelo dominante y cuál es el recesivo, lo escriben con letritas. ¿Sí? Las letritas son genotipo. ¿Sí? Ver el cruzamiento, cómo es el padre, cómo es la madre y si hay información de los hijos. Y después, con todo eso planteado que sale nada más que del enunciado, empezar a dilucidar. Si tuvo un hijo con fenotipo recesivo, o sea, un hijo homocigota recesivo, quiere decir que un alelo vino de la madre y el otro alelo vino del padre. Razón por la cual ahí empiezan a sacarse incógnitas, cosas que no pueden resolver solo con el fenotipo. O sea, asegurar que yo, si tuve un hijo negativo y tengo sangre positiva, no puedo ser homocigota positiva, no puedo ser homocigota dominante, tengo que ser heterocigota, entonces descartan la opción del homocigota. Bueno, yo sé que esto así, si no vieron los problemas, si no avanzaron sobre eso, les queda un poco colgado. Y como hay gente que no vio los videos o que no avanzó en la temática, yo lo que les propongo es lo siguiente: vean los videos, avancen con los problemas, fíjense los problemas que les pide la hoja de ruta, hagan todo eso y todas las dudas las suben al foro. ¿Estamos? Las suben al foro porque con la imagen lo podemos trabajar mejor. ¿Sí? Yo para la próxima voy a trabajar bastante con la pizarra también, así me parece que va a ser mejor que el Jamboard. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, si no, lo mandan por el foro, las dudas que quedan. ¿Sí? Nos vemos el viernes. Acuérdense que el jueves es el último plazo para la entrega del rehacer del texto 1. Yo tengo una pregunta sobre eso. ¿Sobre qué? Sobre el texto obligatorio. Sí. Si me saqué 6, ¿lo puedo rehacer o no? No. Ok. 6 es aprobado, chicos. Yo mandé un mail la semana pasada diciendo con qué se aprueba y que dentro de lo aprobado yo podía 2 notas, 10 y 6. 10 es el que no hay ninguna duda, está todo ok, o alguna cosita muy pequeña. 6 es que requiere algunas cuestiones que tengan que adecuarse, pero con la devolución se suponen que lo pueden hacer solos. ¿Sí? Perfecto. Gracias. ¿Está? Quería sacarme bien la duda. O sea, de 6 para arriba, 6 incluidos, no tienen que hacer nada. ¿Sí?
¿Estamos? Bueno, chiques, buena semana. Nos vemos el viernes y espero dudas por el foro. Cuídense. Chao, gracias. Chao, Igualmente. gracias. Chao, profe. Gracias, Chao, profe. profe. Gracias, igual.